Hola, buenas, mi nombre es Pablo López. En este caso estoy con la doctora Susana Torres, que me abrió un espacio en su casa para hacerle una pequeña entrevista. No sé si te quieras presentar, Susana. Hola, buenas noches. Soy Susana Torres, trabajo en el área de urgencias y soy trabajo en un hospital particular. Muy bien. En este caso, Ujú. el motivo de esta entrevista es más para dar un punto de vista diferente, más allá de los tecnicismos o de la forma de que vemos a los doctores. Quiero que estas preguntas sean más humanas y veamos a los doctores no como unas personas inalcanzables o que son personas que tienen todo el conocimiento, sino que también son humanos que cometen errores, tienen aún sueños, aún tienen aspiraciones, también se cansan, también lloran. Entonces, de eso van las preguntas. Quiero que se empatice mucho con que son humanos. En este caso, la doctora Susana, que está en el área de urgencias, es una persona que ha tenido mucho conocimiento y por eso le quiero realizar esas entrevistas para que me dé su punto de vista y cómo ha cambiado. En este caso, yo creo que la primera pregunta es, ¿recuerdas o cuál fue tu momento de la infancia que te hizo tomar la decisión de ser doctora? Sí, sí lo recuerdo. Fue cuando era niña de como de 10 años. Tuve un accidente, una caída que para todo el mundo fue un rasponcito, pero yo me curé, yo me levanté y fue cuando me di cuenta que me gustó mucho y que dije, yo me curo yo solita, yo soy humana. O sea, me gustó. Y de ahí fue cuando empecé a hacerlo de doctora. Muy bien. En este caso, bueno, ¿ha habido alguna experiencia en el trabajo que haya cambiado tu forma de pensar la vida? Sí, sí ha habido una experiencia. En el área de urgencias hay muchas experiencias que hemos tenido. Nos ha cambiado la vida porque vemos cosas más allá de un simple accidente. Muy bien. En este caso, ¿crees que cómo han impactado las historias de tus pacientes en tu forma de ver la vida? ¿Crees que te hayan hecho un poco más humana o crees que ya estás tan eh, Robotizada, ajá, dice. robotizada en el sentido de que nada más lo haces porque es tu trabajo? O sea, más o Mm. menos cómo impactan todas esas historias ahorita en tu actualidad. Impacta mucho porque te das cuenta de muchas cosas. Mira, por ejemplo, yo tuve un paciente que llegó en sala de urgencias, tuvo una abierta en el cráneo que era de neurología. Nosotros lo estábamos reviviendo, nos estábamos haciendo nuestros protocolos. Cuando creíamos que el paciente estaba inconsciente, nos dimos cuenta que estaba consciente y que le habló a su esposa. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que nos impactó, obviamente, fue que dio el nombre de su esposa, nosotros la mandamos a hablar y dijimos que todavía los pacientes están conscientes, saben lo que les estamos haciendo y aparentemente creemos nosotros que no están, que no saben, que están inconscientes, sí que no se dan cuenta, sí se dan cuenta, sí se dan cuenta de todo lo que estamos haciendo. Muy interesante saber que la forma en que a pesar de que posiblemente se robotizan algunos doctores y creo que ver esos sucesos como que te vuelven a humanizar de muchas maneras, ¿no? Efectivamente. Ok. ¿Hubo alguna persona, ya sea un paciente, que te haya enseñado una lección muy importante? Una persona, eh, sí, hubo una persona más bien dicho un paciente, llegó un paciente que me dejó impactado y que cambió mucho de mi vida porque fue una paciente que tuvo un aborto, lo cual eso me impactó porque ella decidió que cuando tuvo el aborto y todos nosotros estábamos preocupados y que todo saliera bien, cuando el bebé obviamente murió, ella nos dijo, échenlo en la basura y nosotros quedamos así. Eso cambia las perspectivas de nuestra vida porque te quedas viendo, somos humanos, somos nosotros, salvamos vidas, ¿me explico? Y ellos así con la mano en la cintura dicen, tíralo a la basura, eso fue impactante para nosotros, Creo que para es uno. una gran lección de vida ver eso. Sí, ver Como eso. que a lo mejor muchos pensamos que las lecciones de vida pueden ser positivas, pero hay veces en cuales las lecciones, pues como esta, no son
tan buenas, pero sigue siendo una lección, porque te enseña que hay humanos o hay gente que ya está muy deshumanizada Deshumanizado. en esta época, ¿no? En este caso, bueno, em, Así es. ¿alguna vez has sentido que tu vida personal o, bueno, más allá de que ha entrado en conflicto tu ética laboral y tu ética personal como responsabilidad como doctora? Sí, ha influido mucho. Te voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos decisiones que tenemos que tomar. Y hay veces que tememos como personas cometer un error. Pero lo cual nosotros hacemos lo posible por, haz de cuenta que damos todo por nosotros por salvarlo. ¿Me explico? Claro. Pero hay veces que cometemos un error, no somos perfectos y eso sí te pesa porque al final de cuentas dices, si lo hubiera hecho de este modo, se hubiera salvado. Pero hay veces que Dios o el destino, no sé, se tenía que ir. ¿Me explico? Falleció este paciente y te quedas muy, muy impresionado y muy culpable a la vez y muy dices, tengo que hacer mejor mi trabajo. Es cuando te quedas diciendo, hay que estudiar más, hay que ver más porque tienes que hacer bien tu trabajo. Claro, sí. Siento que hay veces en las cuales, más los doctores, como que entran mucho en este conflicto de ser una persona y ser un doctor. Sí. No es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. En serio, cuando estás como doctor, tienes tu ética de que tienes que salvar vidas, tienes que hacer todo lo mejor, lo posible. Pero cuando hay momentos que por más que le hagas, hay algo que no se puede, ya no se puede salvar. A la hora de intubar, a la hora que haces una maniobra, puede haber un error. Tanto como enfermería, como compañeros, como doctores, camilleros. Entonces es cuando te dices, no es posible, tenemos que ser mejores, tenemos que tener más humanidad, por decirlo así. Te enfocas y te metes mucho en tu trabajo, que te quedas impresionada en la forma de como dices tú. Cometemos errores. Cometemos errores, pero no los deseamos, no los queremos, le echamos ganas, hacemos todo lo posible por hacer bien nuestro trabajo. Muy buena, pero muy buena. ¿Qué es lo más difícil de dejar en la puerta cuando, por ejemplo, llegas a casa? ¿Qué es lo que es más difícil de soltar cuando dejas un hospital y estás a punto de llegar a casa? ¿Qué es lo que más te cuesta? Híjole, me cuesta mucho también llegar y dejar a los pacientes. Hay pacientes que te llegan graves, hay pacientes que te dejan preocupada y dices tú, ya me voy, ya todo está bien, hablas a las enfermeras, hablas a todos, dejas indicaciones o tienen que entrar a quirófano, ya no es tu área porque es de neurología, por ejemplo. En cambio, tú estás al pendiente y llegas a tu casa y en vez de llegar a descansar y estar con tu familia, siempre estás con la mente. ¿Y qué pasa con el paciente? ¿Y cómo está el paciente? Y es cuando te quedas, no, ya estoy en mi casa, piensas, ya estoy en mi casa, ya estoy con mi familia, pero siempre estás con la idea de que tu paciente, ¿cómo está? Siempre estás como, ¿y cómo está el paciente? ¿Y cómo mejoró? ¿Y si lo operaron bien? Sí, yo creo que es algo muy bueno, más para los doctores. No, bueno, en este caso me sorprende, no, el hecho de querer regresar al hospital, donde ya pasaron más de 72 horas encerrados, y querer volver por salvar a alguien o por estar al pendiente de un paciente, creo que es algo, una gran lección, que creo que los doctores son quien más lo tienen consciente, el regresar a acabar su trabajo, ¿no? Exactamente, y que tienes que también estar con tu familia. Claro, sí, sí, sí. Otra pregunta sería, ¿hay algún paciente cuya historia te ha cambiado la vida? Sí, hubo un paciente que me cambió, te voy a decir por qué, porque ese paciente nosotros creíamos que había tenido un accidente, era licenciado, era un paciente que era fíjate que era un paciente que iba mucho al hospital, pero iba como, ¿cómo te diré? Como visita. Cuando nos llegó en la forma de que fue una caída y murió, quedamos así como que, ¿qué pasó? Nos cambió la vida, ¿por qué? Porque nosotros dimos, hoy estás y mañana no. Y queríamos salvarlo, queríamos hacer todo por él y después te das cuenta que no pudiste porque ya había llegado muerto.
dices, ¿cómo no llegó antes? Te haces muchas preguntas, ¿por qué no lo trajeron antes? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? Y es cuando nunca dejas de preguntarte, nunca dejas de pensar qué habrá pasado si hubiera llegado unos minutos antes. Claro, claro. Muy bien. En este caso, ¿de qué manera ha impactado tu carrera en la forma en la que te relacionas con tus amigos y familias? Y en este caso, también hay algo que hayas tenido que sacrificar por esta Sí, carrera. sacrificamos mucho. El amor, los amigos, porque estás cambiando mucho de hospitales. Porque haz de cuenta que hoy estás aquí, mañana te van a otro hospital, otra residencia, dejas amistades, dejas amigos, dejas hasta la pareja, porque dices que te quieres que te acompañe y no te acompañan porque pues ellos tienen su trabajo, sus cosas también, y es cuando te quedas, yo quiero mi trabajo, y dejas eso por tu trabajo. Por tu trabajo, claro. Muy bien, igual para finalizar, ¿crees que eres la misma persona ahorita que la misma persona que tocó el hospital al primer día? No. La primera vez que llegué a un hospital con miedo, con angustia y con todo y con una inseguridad, y ahora pues ya dices tú, cambia mucho, ves muchas cosas, ves cómo salvas vidas, ves cómo quieres salir adelante, cómo te cambia todo, porque te cambia. Claro. Entonces vas creciendo, vas viendo y dices, no, pues ya no soy la misma. En el área de urgencias ves muchas cosas tan impactantes, pero te dejan algo bueno, algo bonito y a la vez algo triste porque te quedas, porque pasó esto o porque aquello. Te preguntas muchas cosas. Y eso lo llevas a tu vida. Sí. Lo llevas a tu vida porque llegas a tu casa y en vez de estar en tu casa o con pareja o algo, no, te quedas pensando y te quieres regresar o quieres hacer esto, quieres seguir trabajando y no, y pierdes tu relación, pierdes tus amigos, pierdes todo, pierdes, como dicen, vida social, porque hasta los domingos trabajamos en la noche, en la mañana, en la tarde, a todas horas. Claro, claro. Muy bien. Y ya para finalizar esta entrevista también, me gustaría que dieras un consejo, porque entendemos que hay mucha gente o muchos jóvenes que están estudiando esta carrera o que les apasiona o están a punto de empezar este proceso, pero también existen estos perjuicios de que es una carrera muy cansada, es muy matada, luego la recompensa no lo vale. ¿Qué consejo tú crees que sería o el mejor que les podrías dar a estos jóvenes? Que lo hagan, que lo logren, que si eso es lo que quieren, que lo hagan. Si es cansado, si es matado, si hay recompensa porque salvas muchas vidas, salvas mucho, sales adelante, tienes admiración a ti misma, a tu trabajo, a ti. Es satisfactorio, Satisfactorio, ajá. Salvar una vida, ayudar, que estés siempre con tu familia también, porque dices tú, si cualquier cosa, aquí estoy. Aquí estamos. Estamos aquí, entonces sí es cansado, sí es matado, pero es muy bonito. Pero Al final de cuentas la compensación es que es muy bonito. es muy bonito. Y como lo dijiste, tiene su recompensa. Tiene su recompensa cuando dices, ay, el Señor tal está ahí, está bien y ahí la lleva. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Susana, por abrirnos este espacio. Sé que eres una persona que está muy ocupada. Muchas gracias. Y también, pues el propósito de esta entrevista, como lo dije al principio, es también humanizar un poco a los doctores. Porque como ya lo vimos, así como las historias que cuenta la doctora, hay muchas miles de historias que doctores nos pueden platicar de gente o doctores que se han entrado tristes, pero aún así trabajan, o estando feliz, o con el corazón roto, siguen intentando dar lo mejor. Y yo creo que eso, no son robots, son humanos y creo que hay que estar muy conscientes de eso. Muchísimas gracias y gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego.